Paz de Cristo, queridos hermanos, que Dios les bendiga en esta mañana. Qué bendiciones que poder saludarles en este día, agradecidos a Dios de poder todavía y aún mantener este contacto por este medio con cada uno de ustedes. Espero que se encuentren bien, que se encuentren bendecidos, que estén fortalecidos por el Señor. En lo menos, si tuvimos que pasar algunos de nosotros por dificultades y problemas, que sea Dios nuestro amparo, que sea Él nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en los momentos de tribulación, que no podemos evitar pedir promesas de Dios, que si pasaremos por el agua no nos anegará, el fuego, si pasaremos por el fuego de la prueba, la llama no arderá en nosotros. Pero nada podrá evitar que tengamos que atravesar por dificultades, pues es necesario que a través de muchas dificultades entremos al reino de los cielos. Gocémonos en el Señor, pues está escrito en su palabra un gozo interno, el gozo del Espíritu Santo disponible para nosotros cada día y en cada tiempo y circunstancia de nuestra vida, para librarnos, para guardarnos, para defendernos. Él es un refugio para nosotros, es nuestro castillo en donde estamos seguros, a cubierto. Parémonos siempre bajo la sombra de sus alas, donde hay seguridad, donde hay confianza, donde hay gozo. Que Dios bendiga y que el Espíritu Santo entre en la vida de cada uno de ustedes, inunde sus corazones, el Espíritu Santo tome control de sus vidas, bendiga a sus familias. No nos olvidemos nunca de buscar a Dios a través de su palabra y también de la alabanza, de adorar al Señor, de bendecirlo, de cantar para Él. Su palabra nos recomienda cantar alegres al Señor toda la tierra. Que cantemos con alegría, con gozo, así como lo solían hacer también los discípulos, y Jesús mismo cantaban esos himnos, esas canciones, esas alabanzas que nos acercan a Dios, que exaltan la grandeza de Dios y no tanto nuestras dificultades. Podamos adorarle, como dice su palabra, en espíritu y en verdad. Y la alabanza, cantar al Señor a través de los medios que tenemos disponibles, adorarle, bendecirle con nuestros propios labios, que haya fruto de labios que bendigan, reconozcan su grandeza y su nombre. Recordemos que tenemos un Dios grande, que tenemos un Dios admirable, que quienes han gozado de los dulces frutos de la victoria y de la bendición han tenido que atravesar por el valle de lágrimas, pero hay un Dios poderoso que lo cambia en fuente. Dice su palabra que iremos de poder en poder, que veremos al Señor en nuestra vida diaria y en nuestros corazones. Les animo entonces a continuar adelante. Dios bendiga a cada uno de los que están escuchando esta palabra del Señor, que se reúnen para buscar a Dios, y que bendigo a todos los que hacen todo lo necesario en este tiempo y en todo tiempo de nuestra vida, haciendo lo que sea necesario hacer, no escatimando esfuerzos ni pasión nosotros para seguir sirviendo a Dios, alentando a los hermanos, fortaleciéndonos en la fe para que podamos ser de bendición para todos los hermanos. Que Dios les bendiga. Aquí seguimos todavía en nuestra cuarentena. Agradecemos a Dios y ya podemos ver que Dios está moviendo su mano. Agradecemos a Dios por todas las bendiciones y provisiones de Él para todas las áreas de nuestra vida. Y que Dios te bendiga y que puedas sembrar en el reino de Dios, y la cosecha sin duda alguna será abundante. Quiero compartir con ustedes la palabra del Señor en esta mañana y que Dios nos hable por medio de ella. Tengo mi Biblia abierta en el libro de Efesios, en el capítulo número 6 y versículo número 10 de la palabra del Señor. Ahora vamos a hablar de un tema que es contemplado en la palabra de Dios, no solamente en este texto bíblico, sino en innumerables textos de la palabra del Señor. Dios nos deja a nosotros promesas, de las cuales tenemos que apropiarnos, de las cuales tenemos que aprovecharlas para atravesar los momentos difíciles de nuestra vida. Podemos tener a nuestro alcance un recurso ilimitado, y sin embargo eso no significa que lo estemos usando. Hay recursos ilimitados en Dios,
armas poderosas en Dios, pero de nada sirven si no las usamos, si no las aprovechamos, si las desestimamos o no ponemos toda nuestra pasión para fortalecernos en el Señor y aprovechar cada una de esas promesas que son riquezas espirituales para nosotros en Cristo Jesús. Dice Efesios capítulo 6, versículo número 10, que comparto con ustedes en esta mañana. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tiene como título lo que comparto con ustedes en esta mañana. El título de este pensamiento tiene mucho que ver con lo que estamos atravesando en estos días. Y dice el título: mantén altas tus defensas espirituales. Nosotros sabemos que es la recomendación permanente de las autoridades médicas de que la mejor forma de poder defendernos de cualquier virus que pueda atacar nuestra salud, nuestro sistema físico, es fortalecer nuestro sistema inmunológico. El sistema inmunológico tiene la particularidad de defendernos contra todos los virus que hay permanentemente alrededor de nosotros. Para poder fortalecer ese sistema inmunológico, tenemos que tomar ciertas actitudes, prevenciones, para que podamos estar cubiertos frente a todas las amenazas que puedan venir en contra de nosotros. Y a propósito de esto, quiero hablarles acerca de nuestro sistema inmunológico, pero no el físico, sino el sistema inmunológico espiritual. Y el Señor nos enseña a través de este pasaje bíblico, nos da el antídoto para nosotros. El capítulo 6 del libro de Efesios nos habla acerca de ponernos toda la armadura de Dios para que podamos resistir, para que podamos estar firmes contra las acechanzas de alguien que quiere contaminar nuestra vida, que quiere destruir nuestra vida, que quiere que vivamos derrotados, que quiere que seamos vencidos, que quiere que nuestra vida sea destruida. Y nos da el antídoto para ello. En primer lugar, es fortalecernos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Mantener altas también nuestras defensas espirituales. Todas las cosas de la tierra y también de la vida espiritual, pero del mundo en que vivimos, todas necesitan ser renovadas. El mundo necesita ser permanentemente renovado. Todas las cosas cada día y en cada temporada se renuevan. Afortunadamente nosotros vivimos en un país bendecido por Dios. Nuestra nación Argentina cuenta con 4 climas que permiten el cultivo de hortalizas que en otros países no sería posible poder cultivar. Tenemos frutos que en otros países no crecería. Tenemos un país rico, un país bendecido por el Señor. Y agradecemos a Dios por ello. Pero estos 4 climas nos permiten a nuestra tierra que permanentemente se mantenga renovada. Y muchas cosas en la tierra necesitan ser renovadas en sus fuerzas. Ninguna cosa puede continuar existiendo en el mundo en que nosotros vivimos por sus propios medios. Necesitan otros agentes externos para fortalecerse, así como el sistema inmunológico necesita de agentes externos, de recursos externos para poder fortalecerse y estar fuertes. También la creación de Dios necesita de esos medios. La palabra de Dios nos dice, el salmista nos dice: tú renuevas la faz de la tierra. Aún los árboles que no tienen que pasar por las mismas dificultades psicológicas por las cuales pasamos los seres humanos, ni tienen ansiedad ni preocupación, la preocupación que tenemos nosotros en nuestras vidas,
ni tampoco se cansan, aún ellos necesitan beber de la lluvia que cae del cielo. Así nosotros también, nuestra vida espiritual necesita ser regada. Necesitamos beber del agua que salta para vida eterna. Y los árboles necesitan también beber del agua que cae del cielo y absorber los nutrientes que hay, esos tesoros ocultos que hay debajo de la tierra para poder sostenerse. Los cedros del Líbano, de los cuales les he hablado en ocasiones anteriores, que Dios mismo plantó, solamente viven porque día tras día se llenan de la fresca savia que extraen de la tierra. Necesitan beber, necesitan absorber y necesitan llenarse también de la savia y la fuerza que extraen de la tierra. Nosotros también necesitamos, queridos hermanos, tenemos promesas de Dios y tenemos al Espíritu Santo que nos conduce y nos guía a beber, a saciar la sed que hay en nuestra alma, que si no saciamos en el Señor, esa sed la procuraremos saciarla en otras cosas. Buscaremos otras cosas para saciarla. El mundo nos ofrece, aún estando en cuarentena y en nuestro hogar, nos ofrece permanentemente cosas para reemplazar aquello que es lo único que puede saciar nuestra alma. Necesitamos beber, necesitamos fortalecernos, necesitamos, así como los árboles necesitan absorber los nutrientes y tesoros escondidos del suelo, nosotros también necesitamos absorber los tesoros que hay en la palabra de Dios. No solo leerla descuidadamente, sino diligentemente absorber las verdades de la promesa de Dios, del Espíritu Santo, y esos tesoros que hay escondidos en la palabra de Dios y en nuestra oración y meditación diaria en las cosas de Dios. La tierra necesita ser renovada. Los cristianos necesitamos ser cada día de nuestra vida renovados. Dios plantó a los cedros del Líbano, les decía a veces anteriores. Dios nos plantó a nosotros, pero el hecho de que seamos plantados no quita de que las raíces y los cedros del Líbano y todas las plantas y vegetaciones que existen en la tierra necesiten llenarse, necesiten beber, necesiten absorber cada día de los nutrientes necesarios para fortalecerse y seguir creciendo. La renovación tiene que ver con renovar nuestra vida, nuestra visión de la vida, renovar nuestras fuerzas. Las fuerzas de ayer no son las fuerzas que nos van a ayudar en el día de mañana. Mañana necesitaremos nuevamente ser renovados por Dios para no vivir siempre estancados en lo pasado. Ojalá que me estén escuchando algún hermano que necesite de esta palabra, necesite entender que necesita ser renovado, apelando siempre al pasado y a cosas que te sucedieron en el pasado, cuando Dios quiere renovar tu vida, cuando necesitas absorber, necesitas beber, necesitas llenarte del Espíritu Santo, para que el pasado no vuelva otra vez sobre nosotros. Tú necesitas una renovación de Dios para tu vida espiritual. Tampoco la vida del hombre no puede sostenerse, no podemos sostenernos espiritualmente sin ser renovados por Dios. Nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana, no se puede sostener si no es renovada por el Señor. Es una lucha espiritual, es una lucha en oración. Cuán fácil nos rendimos ante la impaciencia y queremos que las cosas sucedan de un momento para el otro. Cuán difícil es poder renovarnos espiritualmente porque abandonamos el sitio de oración
en el momento donde Dios justo está a punto de renovar nuestras fuerzas. Cuán fácil dejamos la lucha y la batalla justo cuando Dios nos está a punto de dar la victoria. Cuán fácil volvemos atrás y al pasado y a la autolástima cuando Dios está a punto de renovarnos a cada uno de nosotros. La vida, tu vida, mi vida, no puede sostenerse de ninguna forma si no es renovada por Dios. Es un momento propicio, es una palabra que tiene que ver con lo mismo que oímos siempre, porque cada día necesitamos renovarnos. Cada día ese árbol, ese cedro del Líbano necesita absorber y extraer del Señor sus fuerzas. Fortalezcanse en el Señor, nos dice nuestro texto bíblico del día de hoy. Fortalezcas en el Señor y en el poder de su fuerza, porque necesitamos de su fuerza. Como el árbol necesita de la fuerza que está extrayendo de abajo de la tierra. Ahí hay tesoros. En Dios hay tesoros para nosotros. Pero no la oración hecha descuidadamente, cumpliendo o por obligación. Decídete, determínate en este día y en este tiempo, en esta semana, a extraer fuerzas de tu oración. No solo orar, no solo leer la Biblia, no solo cantar, sino extraer fuerzas del Señor. Ve con esa determinación. No importa qué pasaje bíblico leas, qué promesa puedas contemplar. Lo importante es la fuerza que tú puedas extraer de la palabra del Señor, que es poderosa para levantarnos, que es poderosa para vencer a nuestros enemigos. Como es necesario reparar el desgaste permanente. Hay desgaste aun cuando estemos dentro de nuestro hogar. Hay desgaste permanente en nuestra vida espiritual. Así como necesitamos renovar ese desgaste, reparar el desgaste diario por nuestros esfuerzos físicos, también necesitamos reparar el desgaste de nuestra alma. Y estos tiempos desgastan el alma y nuestra vida espiritual. Estos tiempos también producen ese desgaste que nos lleva al cansancio. Y necesitamos renovar y reparar ese desgaste con la lectura de la palabra de Dios, ir para alimentarnos de la palabra de Dios, no ir solamente a leerla. Ve a la palabra de Dios como un arroyo que encuentras en un lugar desierto para alimentarte de él, no solo para contemplarlo y saber todo acerca de ese arroyo. Ve para alimentarte a ese arroyo, ve a la palabra de Dios para alimentar tu alma. Aliméntate con la predicación de la palabra de Dios. Alienta a alguien. Cuarentena no es detenernos simplemente, sino accionar. La fe y la oración nos mueve a nosotros a calzarnos el apresto del Evangelio de la paz y anunciar las buenas nuevas a quienes están necesitando de una palabra de aliento que Dios puede darte a ti. Fortalécete, necesitamos alimentar el alma con la oración, con ayunos y con la participación también de la cena del Señor. Cuánto anhelo ese momento en que podamos encontrarnos nuevamente para participar de todas estas cosas juntos, especialmente en la cena del Señor. Esa oportunidad de poder alimentarnos con el pan celestial, en la comunión con los hermanos. Ocasiones y oportunidades que muchas veces hemos desperdiciado y he visto a muchos relegar como algo sin importancia. Cuán importante es también alimentarnos con el pan que descendió del cielo, comer de su cuerpo, beber de su sangre, recordando lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Cómo se apagan nuestros dones espirituales cuando descuidamos los medios de la gracia de Dios. Hay una gracia disponible, un favor, una bendición disponible para nosotros.
cómo se apagan nuestros dones cuando descuidamos los medios que son, como les decía, la oración, el ayuno verdadero, donde vamos a alimentarnos, la lectura de la palabra de Dios, la predicación de la palabra de Dios, el aliento que podemos y la exhortación y el ánimo que podemos proporcionarle a aquellos que están necesitados. Cómo se apagan nuestros dones cuando descuidamos esos medios. Cuán extenuados, cuán cansados nos vemos muchas veces. Cuán extenuados se ven muchos santos, muchos cristianos en este tiempo que viven sin el diligente uso de la palabra de Dios y de la oración privada en comunión con Dios. No tendrá que ver nuestra debilidad y nuestro cansancio con eso, nuestro desánimo, tal vez alguien que me esté escuchando. Pastor, yo estoy orando, pero no traigo nada de él. Tal vez no fuiste a alimentarte, no fuiste a la oración, a luchar en oración. Lucha en oración. Fui a la palabra de Dios, pero nada extraje de ella. No fuiste a alimentarte, fuiste a leerla simplemente. Y Dios nos está llamando a una diligente búsqueda del Señor y de los medios de la gracia de Dios para estar fortalecidos, para fortalecer nuestro sistema inmunológico contra los ataques del enemigo. Qué deficiente es nuestro sistema inmunológico, todo nos perjudica. Cuando un sistema inmunológico está debilitado y no está fortalecido, es vulnerable a cualquier enfermedad, a agarrar cualquier cosa. Por eso existen hoy en día grupos de riesgo, que son aquellos que han bajado su sistema inmunológico por la edad o por determinadas enfermedades que aquejan a su cuerpo. Pero en la vida espiritual no es necesario que sea así. Para todas las edades y para todos, Dios nos dice gratuitamente que podemos beber del agua de la vida gratuitamente, que podemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, para que podamos resistir contra todo ataque del enemigo en nuestra vida. Pero qué deficiente se vuelve nuestro sistema inmunológico espiritual. Nuestro escudo de la fe, la Biblia en Efesios mismo nos enseña a levantar el escudo de la fe contra los dardos de fuego del maligno. Pero ¿cómo se debilita nuestro escudo de la fe cuando no lo levantamos en nuestra vida contra los ataques, los dardos de fuego que nos lanza el maligno todos los días? Vulnerables a las dudas, cristianos vulnerables a la incredulidad, personas vulnerables a los temores. Cualquier cosa nos desalienta, cualquier cosa nos produce temor, cualquier cosa nos hace caer en las tentaciones por un sistema inmunológico débil y deficiente de nuestra vida. Si en nuestro andar como cristianos evangélicos, en nuestra profesión, podemos andar sin Dios, sin extraer esa fuerza, sin absorber, sin llenarnos, sin fortalecernos, sin beber del agua espiritual del Espíritu Santo. Si nuestra vida cristiana puede subsistir sin esa vida, esa fortaleza que viene del Señor, entonces nuestra vida cristiana no ha sido creada por Dios. No existe esa vida en nosotros. Es solamente una ilusión. Estamos tal vez jugando a que estamos en el Señor, pero no estamos en el Señor. Es una ilusión, es una fantasía. No hay forma de poder estar en el Señor sin los elementos necesarios, sin los medios necesarios. Sin comunión con Dios, no hay una vida cristiana verdadera. Hay una ilusión. Hay un cristiano solamente nominal. Una vida sin Dios, sin comunión con Dios,
no es una vida real cristiana, sino una fantasía. Creemos que estamos ahí. No es la vida abundante que Él quiere que vivamos, ni tampoco hemos sido verdaderamente libres, porque si el Hijo nos libertare, seríamos verdaderamente libres. Eso es algo que debemos analizar y examinar en nuestra vida y probarnos si estamos realmente en la fe en el Señor, si hemos sido verdaderamente libres. Porque si Dios hubiese creado esa vida, si esa vida espiritual hubiese sido creada por Dios, esperaría en el Señor como las flores esperan también cada día del rocío que cae del cielo. Estaríamos esperando de Él, porque de Él vienen nuestras fuerzas. Él es el que fortalece mi sistema inmunológico. Es el que mantiene alta, Él es mi defensa, porque necesitamos ser defendidos por el Señor. Sin una constante renovación en nuestra vida, no vamos a estar preparados para hacerle frente a los continuos asaltos del infierno o a las severas aflicciones del cielo o a nuestras luchas interiores. Asaltos del infierno para destruirnos, severas aflicciones para aquellos que están en Cristo. Dice que es necesario que pasemos por tribulaciones, por aflicciones, que muchas son las aflicciones del justo. Hemos de pasar por esas aflicciones. Ni tampoco haremos frente a nuestras luchas interiores que hay en nuestro interior contra nosotros mismos, sin una constante renovación del Señor. Es una oportunidad maravillosa, como les decía, y aprovecharla, como les dije veces anteriores, para renovar nuestra vida espiritual. Así como en el otoño también caen todas las hojas y luego llega la primavera donde se renueva todo de nuevo. La llegada de la primavera trae la renovación a nosotros. Nosotros tal vez estemos pasando por un invierno, por un otoño en tu vida espiritual. Pero dice la palabra del Señor que necesitamos ser renovados por Dios. No te alarmes por esta estación de la vida y del año que pronto pasará. Y Dios necesita renovar. Y nosotros también necesitamos espiritualmente ser renovados por Dios. Tal vez alguien esté pasando el otoño, la pérdida de sus frutos. Tal vez esté pasando tal vez vaya a llegar el frío invierno para ti en tu vida espiritual. Pero la primavera llegará. Dios es fiel en cumplir su palabra, pero nadie puede existir. Nadie puede sobrevivir sin una renovación espiritual en su vida. No podremos soportar nuestras luchas interiores, las aflicciones propias, los padecimientos en Cristo, ni tampoco los ataques del maligno contra nosotros. Cuando el torbellino, cuando la tempestad, las pruebas y luchas, las tormentas se desaten, ay del árbol que no haya absorbido la suficiente savia, las suficientes fuerzas del Señor. Ay de aquel árbol que no se haya agarrado fuertemente a la roca. La premura y el apresuramiento del árbol por aferrarse, echar raíces para los momentos difíciles. Tenemos que estar preparados para momentos difíciles, para imprevistos, porque así vendrá el Señor en un momento en que menos lo esperamos, como ladrón en la noche, dice la palabra del Señor. No deberíamos nosotros, en vez de alarmarnos por situaciones imprevistas como esta, que nunca pensamos que iban a llegar, ¿no está escrito todo esto? Ya os lo he dicho antes, nos dice Jesús, para que cuando suceda creáis. Están escritas señales que habrá en este mundo, que nos preparan. Erguíos, porque cerca está nuestra redención. Debemos estar preparados entonces. Ay del árbol que no haya entretejido bien sus raíces. Ay de quien no se haya aferrado bien a la roca. ¿Qué oportunidad tenemos hoy
y aferrarnos a la roca que es Cristo, para que cuando se levanten las tempestades, ay de aquellos que han construido su casa sobre la arena, que fueron negligentes, que no tenían sus lámparas, pero que no tomaron aceite con ellas. Primera de Tesalonicenses, y culmino aquí con estos textos bíblicos, 5:6 dice: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Primera de Pedro 4:7 nos dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Apocalipsis capítulo 3 y versículo número 3 nos dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Si permitimos que la búsqueda de Dios, el bien, la vida espiritual, la comunión con Dios, que el bien se debilite en nosotros, sin duda el mal se va a fortalecer. Si nosotros debilitamos nuestro sistema inmunológico, nuestra vida espiritual, sin duda el mal se va a fortalecer cada vez más en nosotros. El desaliento, las dudas y nuestra naturaleza caída querrá tomar control de nuestra vida. La mejor defensa contra un virus es un buen sistema inmunológico, fuerte y fortalecido, que se alimenta bien, que está fuerte, que hace lo necesario, que toma los antídotos necesarios, que utiliza los recursos necesarios. No es tanto la lucha contra el virus, sino nuestro fortalecimiento interior. Si permitimos que el bien se debilite en nosotros, sin duda el mal se va a fortalecer y va a intentar desesperadamente lograr el dominio sobre nosotros. Tus luchas, tus temores, tu desánimo, desaliento, la depresión, lo que fuera, cobrará más fuerzas e intentará derrotarte. Y esto va a traer para nosotros una penosa tribulación, una penosa lucha sobre nuestra vida y una lamentable desgracia para nuestra vida espiritual. Acerquémonos entonces, queridos hermanos, con ruegos al trono de la gracia, como dice su palabra. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro del Señor y experimentaremos el cumplimiento de la promesa que nos dice el Señor en el libro de Isaías: los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Concluyo con las palabras de Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 10. Entonces, una vez que hayamos sido fortalecidos nuestro sistema inmunológico espiritual, que tal vez ha sido dañado y esté débil, su palabra dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Les animo en esta semana a considerar la palabra de Dios, a meditar en el libro del Evangelio según San Lucas, capítulo 21 completo, como tarea para esta semana, que meditemos en él, que fortalezcamos nuestro sistema inmunológico y que vayamos a los medios de la gracia para fortalecer nuestro sistema inmunológico espiritual. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, para que estemos firmes y podamos resistir, y que habiendo acabado todo, podamos darle gloria al que la merece, aquel que es admirable. Oremos a Dios. Padre Celestial, gracias te doy
por esta palabra, Señor. Gracias por ayudarme. Yo elijo fortalecerme en mi vida, en mi hombre interior por el Espíritu Santo. Fortalecerme en ti, Señor. Dios, yo elijo absorber, llenarme del Espíritu, extraer de tu palabra, de la oración, luchar en oración, perseverar en los medios de la gracia, de donde obtengo mis fuerzas, vienen de ti, Señor. Alzo mis ojos a los montes, mi socorro viene de ti, Señor. Gracias te doy. En el nombre de Jesús me aferro a ti, a tu promesa y a tu palabra. Señor, y oro por cada uno de mis hermanos, que el Espíritu Santo entre en cada vida y en cada corazón. Señor, todos los males, todas las fuerzas del mal, Señor, dice tu palabra que nos diste poder y autoridad contra toda fuerza del enemigo y nada nos dañará, Señor. Este es nuestra herencia, este es nuestro territorio, por lo cual en el nombre de Jesús reprendo todo mal, toda fuerza satánica que oprime, de donde venga del infierno, Señor. Y envío la palabra de salud, sanidad, Señor. Envío la palabra que fortalece, Señor. Tú eres quien mantiene a tu pueblo fuerte. Espíritu Santo, tú conduces a la fortaleza, Señor. Nos llevas de poder en poder, Señor. Y en el nombre de Jesús decreto el poder, Señor. Pido el poder humildemente, Señor. Te ruego que entres en el corazón de cada uno de los que están oyendo esta palabra. Los fortalezcas espiritualmente, Señor. Dale fuerza, Señor, contra todas las fuerzas del enemigo. Levantamos el escudo de la fe, Dios, para apagar todo dardo de fuego del maligno contra tu pueblo, contra tu iglesia, Señor. Y en este tiempo recibimos la gracia, la renovación espiritual que viene sobre nosotros, Señor, para poder servirte con renovadas fuerzas y alas como de águila, Señor, para volar, Señor, para alcanzar alturas espirituales, sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Hermanos queridos, que Dios les bendiga en gran manera. Les aliento y animo a buscar esa renovación espiritual que Dios nos promete en su palabra, gratuitamente. Que vayamos al lugar donde podemos beber, donde podemos alimentarnos, donde podemos llenarnos del Señor, donde podemos absorber lo que necesitamos. Espero que esta palabra haya sido de tanta bendición para sus vidas como lo ha sido para la mía. Que Dios les bendiga. Nos veremos pronto. Se oye un fuerte resonar, un estruendo